bendición de que Nelson, que vino acá con su esposa, su familia, desde noviembre, ¿verdad, Nelson? Más o menos, diciembre, por ahí. Y desde noviembre, y ellos nos están colaborando a nosotros con lo que es, bueno, con muchas cosas, especialmente con lo que es multimedia y muchas cosas que ellos están colaborándonos. Nelson es pastor, él y su esposa son pastores, han ayudado a otras iglesias, Dios los ha honrado con ese ministerio, son una familia sacerdotal, tienen buen testimonio y yo espero que después de esta introducción, Nelson, me invites a comer. Sí, porque es una buena introducción que le estoy dando. Gracias, Nelson. Yo sé que Nelson ha estado pasando por una situación de salud complicada, pero Dios le dio fuerzas y me dijo, estoy listo para este jueves. Y aquí está con nosotros. Damos un aplauso al Señor. Nelson, gracias. Créeme que para mí es como estar primera vez predicando. Siempre me he preparado como que estuviera el auditorio lleno y no importa que estemos solo mi familia y yo, porque es para honrar al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Así que yo hice eso, me preparé ahora. Incluso mi esposa me preparó este traje, me dijo para la próxima vez que prediques, me dijo en una plataforma, tuvo un sueño y me lo compró, me lo regaló para Navidad y aquí lo estoy estrenando. Así que si usted me ve con zapatos negros, así todo fino, pues gracias a mi esposa, que se lo agradezco. Dele un aplauso, por favor. Si ustedes quieren regalos de sus esposas, pórtense bien, denle la tarjeta de crédito y todo va a estar bien. ¿Alguien puede decir amén? Así es que nada más que eso, hermanos, y quiero agradecer también a nuestro pastor Omar. Él me dice que le diga primo, pero no me sale, ¿verdad? Créame que lo que está sucediendo aquí ahora, Omar, es algo especial, porque desde que fundaron esta iglesia y desde que pusieron los cimientos, lo hicieron con los diezmos, las ofrendas de otras personas que no nos conocían a nosotros. Y desde que Dios le dio la orden a Omar para que el pastor general lo enviara hacia acá, para que abriera este lugar, lo hizo el Señor porque Él ya sabía quiénes íbamos a estar aquí en este momento. Y Él sabía que yo iba a venir a esta noche y que usted iba a estar aquí, nos iba a ver en redes sociales. No es casualidad, en Dios hay diosidencias, no hay casualidades con Él. ¿Alguien puede decir amén? Así es que lo que vamos a recibir ahora viene de parte de Dios, y le he pedido al Señor que este mensaje de este estudio usted lo pueda recibir, y quiero que me ayude, por favor, Dani. Quiero agradecerle a Ariana, mi hija, a Cristian y a Dani, que están allá en los monitores, y a Mario, porque se han esforzado muchísimo también en esto. Así es que me ayuda, por favor, ahí un poco a la historia. Vamos a ir al Antiguo Testamento un poquito sin que usted abra su Biblia, y quiero, por favor, que se enfoque en los 400, aproximadamente más de 400 años, donde el libro de Malaquías al libro de Mateo es escrito. Y hay un espacio ahí de muchas conquistas de reinos, y hay un montón de historias, hay libros históricos que nosotros no hemos incluido en nuestras Biblias porque nuestro concilio, digamos, evangélico, considera que algunos libros que están ahí son nada más de carácter histórico, pero que no tienen ningún fundamento para traerle un mensaje espiritual a la iglesia. Como por ejemplo, ahí pueden ustedes encontrar en la Biblia católica de nuestros hermanos católicos, pueden encontrar también libros como Macabeos, ¿verdad? Que sí está realmente comprobado que es un hecho bastante histórico. Incluso, ¿cuántos conocen que en diciembre se celebra Hanukkah en Israel? Entonces viene parte de la historia de ese libro por el cual ellos tienen esas tradiciones. Luego, en esa parte de las conquistas, Daniel, por favor, en la primera pantalla, por favor, la primera imagen. En las primeras conquistas vamos a ver que también aquí encontramos una buena parte de la historia. Si ustedes ven acá, el reino primero, la parte del reino de la que el Señor habla en la creación, cuando fue Adán y Eva, pero es un reino que es perfecto en ese momento, amén. Y luego vamos teniendo una evolución y vamos caminando en el reino perdido, el reino prometido. Después el reino va teniendo una transformación porque vemos la caída, los patriarcas, Éxodo, hasta que el reino de Israel es dividido. En ese momento que el reino de Israel se divide, quiero que me preste atención ahí,
porque hay una parte que sale de el norte de Israel y la parte del sur de Judá, y tienen dos historias muy diferentes, y por eso a veces la Biblia, cuando nosotros la leemos, nos confunde un poco porque está hablando de situaciones geográficas distintas. ¿Me sigue hasta ahí? Luego vemos aquí y empiezan los evangelios, y entonces el reino ya está presente cuando viene Cristo y vemos la cruz, y luego de ahí el reino es proclamado y estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para proclamar su reino. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, en ese contexto, lo importante que usted tiene que aprender esta noche, y lo más importante, es que hay una diferencia entre iglesia y reino. Levante su mano izquierda y diga iglesia. Levante la derecha y diga reino. Reino es algo más grande, iglesia es algo más pequeño. Iglesia es la novia de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia y lo que proclamamos en su palabra es para edificar a la novia. Y todo lo que hacemos fuera de la iglesia es para el reino, incluyendo lo que hacemos dentro de la iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Y no se confunda, lo que hacemos aquí es para edificar el cuerpo de Cristo, que es la novia de Él. Y lo que hacemos afuera es para expandir su reino. Su reino tiene que ver con el poder económico, el poder social, el poder político, los artistas, el deporte, cualquier otra cosa en lo que usted trabaje o haga a diario es el reino de Dios. Toda la naturaleza, el universo, los viajes espaciales y todo lo que lo que está haciendo el hombre es parte del reino de Dios. Los ángeles forman parte de su reino. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ok? Amén. Vamos a ir a la segunda imagen, por favor, Dani. Y en la segunda imagen vamos a tener, creo que vamos a necesitar algo, los que usan lentes, pues qué bueno, ¿verdad? Yo me voy a tener que acercar un poco para la imagen. Y lo que pueden ver acá, en la parte izquierda están todos los capítulos de Mateo. Son 28 capítulos. Yo esa imagen se las puedo compartir después a cada uno de ustedes para facilitarlo, ¿verdad? Porque creo que no se puede abarcar todo, en un mes no se puede abarcar todo el estudio del libro de Mateo. De verdad que Mateo se llevó un buen esfuerzo en hacer esto. Luego, en el siguiente fila vamos a ver el anuncio del rey, el nacimiento del rey, y ahí está por temas. Y acá, muchos estudios teológicos han hecho agrupaciones, porque Mateo tiene una intención muy distinta a lo que han hecho los otros evangelios. Cuando los recopilaron, unos tienen un orden muy distinto, y Mateo lo hace temáticamente, no lo hace de una manera cronológica, y porque él lleva un sentido que le quiere mostrar al pueblo judío, le quiere decir que Jesús es el Mesías Rey. Diga Mesías Rey conmigo, por favor. Eso es lo que él quiere enseñar. Entonces, no me la quites, por favor. Oh, gracias. Entonces, en esas agrupaciones solo vamos a tener, para efectos prácticos, para este estudio, vamos a tener el propósito de 5 agrupaciones. Y vamos a ver el primero, el nacimiento de Mesías Rey. El segundo es formando su reino, que es la diferencia entre reino e iglesia. El tercero es reforzando y compartiendo la firmeza de su reino. Los juicios del nuevo reino y la victoria del Mesías Rey. Así se agrupan temáticamente, y ese es los propósitos de cada uno de los libros. Y eso facilita entender qué es lo que está haciendo Mateo, porque se lo está transmitiendo al pueblo de él. Y aquí voy a hablar un poquito de Mateo. Mateo, el nombre de él significa regalo supremo de Dios, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar en la Biblia de San Nelson, que yo lo puedo decirles que la puedan comprar. Pero lo hemos agarrado literalmente, hay varios, unos le dan un significado distinto, otros le dan otro, pero agarrándolo en promedio, ¿verdad? En el promedio ese es el significado de Mateo. Y Mateo es un hombre matemático, por cierto, es un hombre de muchos números y habla varios idiomas. Mateo está sentado recaudando impuestos en ese tiempo. Solo se imagínense la aduana de Estados Unidos cuando vienen todo ese montón de barcos de Asia, de China, y imagínense que era uno de los recaudadores de impuestos más importantes, que estaba ahí cercano a un área donde venía mucho mercader y tenía que venir con diferentes monedas. Recuerde que en ese tiempo Roma está poniendo su moneda
Pero Israel tiene su moneda propia y también todos los que venían de las zonas traían sus monedas, entonces el hombre sabía qué hacer con los intercambios económicos y cuánto valía una cosa y a cómo traducirla rápidamente para dolarizarla, por decir algo, ¿verdad? Para que las cosas pudieran pagar impuestos y ese impuesto él se lo trasladaba a Roma y por eso es que le caía mal al pueblo de Israel, porque él era un recaudador de impuestos, porque también no solo recaudaba impuestos de los mercaderes que venían, sino que también de la misma sociedad judía, porque era un impuesto romano que le habían puesto porque era el imperio. Entonces, los romanos hablaban griego. Para comunicarse con Mateo, tenían que saber griego. Pero debido a que Mateo es judío, Mateo habla arameo, y solo imagínense los idiomas que podía hablar. Es más, hay muchos eruditos que creen que la Biblia tiene este evangelio en hebreo principalmente y después fue traducido al arameo y después fue traducido al griego. ¿Me sigue hasta ahí? Solo imagínense la cantidad de idiomas y Mateo es un hombre inteligente, ¿verdad? Para los que nos han permitido Dios, ¿verdad? Mi mamá lo único que me dijo, Nelson, tenés que estudiar. Y mi mamá me esforzó y nos pagó hasta que nos sacó con título universitario. Es lo que usted tiene que hacer con sus hijos. El hecho que seamos evangélicos no significa que no vamos a estudiar y que las cosas están por sentadas. Nosotros tenemos que demostrarle a la gente que también tenemos gente como Daniel, que es gente inteligente. Nosotros tenemos que tener a nuestros hijos en ese sistema educativo y llevarlos con la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que aquí está demostrado que este hombre, primero, vamos a hablar del contexto de cómo él era y cómo él quería transmitir su mensaje. Y ahora vamos a esa primera parte. ¿Cuáles son las profecías? Yo he agarrado nada más unas cuantas profecías que están ahí para, de acuerdo a cada tema, que cada uno mire el cumplimiento de lo que Mateo quiere demostrar, que Jesús realmente es el Mesías, que Jesús realmente viene de la genealogía de David y que Jesús es divino. Esos son los objetivos que tiene Mateo con esto. Quiero que por favor, vamos a ir al primero. Y el primero es el nacimiento de una virgen en Belén, que es el primer tema. Y estamos agarrando solo el capítulo 1 y el capítulo 2. Quiero por favor aquí que me ayude la hermana Yesenia, por favor. Isaías 7:14, por favor búsquelo. La hermana Daisy, por favor, Mateo 1, 22 y 23. Hermano Jorge, Miqueas, capítulo 5 y verso 2. Hermano Omar, Isaías 9, 1 y 2. Hermana Mateo 2, 1, 6. Hermano Mateo 3, 17. Hermano Mateo 4, 12 y 17. Hermana, por favor, Isaías 42, 1 y 4. Acá, hermano, Mateo 12, 15 y 21. Zacarías 9 y 9, hermana. Y hermano, allá, hermano Carlos, que no se me escapa, que está allá atrás, Mateo 21, del 1 al 11. Ahí, hasta ahí vamos a llegar. Hay más, hay 6 versículos más. ¿Me siguen acá, hermanos? No he hecho muchos más amén. Ya cuando dijeron vamos a buscar en la Biblia porque vamos a estudiar, amén. Todos vamos a colaborar con ese estudio. Me hacen por favor el tiempo cuando ya, pastor, me ayudas por favor a llevar el tiempo medido para no pasarme. Vamos a hacer vigilia. ¿Cuántos se quieren quedar hasta la madrugada? Amén. Pues se quedan, yo me voy. Amén. Vamos rápidamente al primero, hermana Yesenia. Habrá otro micrófono, si no yo le doy este y este está encendido, ¿verdad, hermano Carlos? Este está, gracias. Isaías 7:14, hermana Yesenia, vamos a dejar a la hermana Yesenia por aquí. Ay, ¿me ayudas, por favor? Gracias, hermano, gracias. Lo puedes soltar de ahí, gracias. Bueno, como va a estar difícil esto, pero mejor jalamos esto para acá. ¿Sí se escucha? Sí, amén. Ok, vamos a ir a Mateo 7:14, hermana, por favor, si me lo puede leer. Isaías 7:14.
Por tanto, el Señor mismo os seáis a mi Dios, por tanto, el Señor mismo os dará señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hasta ahí, hermano. ¿Escucharon todos? La Virgen va a concebir y va a dar un hijo. ¿Y cómo se va a llamar? Emmanuel. Hermana Daisy, vaya pasando el micrófono. Mateo 1:22 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, amén. Ahí se confirma lo que está diciendo de un libro en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Ahí lo estamos relacionando. Miqueas 5:2, hermano, por favor. Pásele el micrófono al hermano, por favor. Sí, acá lo tenemos, pero Ahí está, Miqueas 5:2. en España. Dice, pero tú, Belén, entrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso a los hermanos. Gracias. Pastor, Mateo 2, 1 y 6. Sí. ¿A quién le di? A ti te lo di, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Amén. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces usted agarra el capítulo 1 y 2 y va a ver que el centro del mensaje es la genealogía de Jesús. Cuando lo toma desde ahí, ya vamos a hacer una pausa ahí, pastor. Cuando lo toma desde ahí y agarra estos libros, tiene que centrarse usted y ubicarse que lo que está narrando Mateo es para llevarnos a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y quiero por favor que vaya y no pierdan los versículos que le di a cada uno. En Mateo 1:1, voy a leer con ustedes hoy, si vamos a entrar un poco a la genealogía. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo. Si no quiere abrir su Biblia, no se preocupe, yo se lo leo. Hijo de David, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ahí nos vamos a detener un momento. En el verso 5 encontramos que Salmón engendró a Rahab. Rahab es una mujer. No voy a hablar de la descripción del perfil de Rahab porque creo que usted lo puede buscar y encontrarlo un poquito mejor, pero si la nombra acá es porque es alguien especial para el Señor. Y después nombra a Ruth, y es importante porque aquí ya van con ella, ya hay 5 mujeres en la genealogía. No sé por qué razón creemos que nosotros decimos de que esta cultura es muy machista, cuando vemos en la genealogía que sí están nombrando 5 mujeres, y es más, aquí hay una mujer como de dudosa procedencia que está mencionada todavía. Entonces, estas declaraciones que a veces hacemos no son correctas porque la Biblia nos está demostrando, desde Mateo, desde
tenemos una pausa casi de más de 400 años que tiene una similitud con los 400 años que utilizó el Señor en introducir a Abraham y a Moisés a Egipto. En ese espacio de 400 años que el Señor hay silencio para sacar a Israel, tiene la misma similitud de estos 400 años. ¿Verdad? Reinos pasaron aquí, pasó la guerra de Artajerjes, pasaron guerras importantes que nosotros vemos en nuestra historia literaria. Y centrarse ahora en estas 5 mujeres que aparecen aquí, es importante entender la figura de la mujer en la genealogía, porque para los judíos, para saber si una mujer, si un hombre realmente es de descendencia judía, es por el apellido de la madre y no tanto por el apellido del padre. Y eso es importante entenderlo, hermanos. Así que un aplauso a todas las mujeres acá que saben de que son importantes para el Señor, y es bueno verlo en las Escrituras eso. Y siguiendo un poco aquí, vemos Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No habla del nombre específico de la mujer, pero sí deja un poquito en este espacio es entender de que Dios restaura un error que comete David, y con él sigue el linaje y la descendencia de lo que él quiere hacer con su pueblo. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Jacás, y Jacás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. En Mateo hace un resumen y hace 14 generaciones hasta esta pausa aquí, y habla acerca de Babilonia, porque aquí hay una deportación, y esto sí es bien marcado en la historia judía. Si ustedes quieren ver un poquito más, pueden agarrar estos fragmentos y buscarlos en el Antiguo Testamento a qué se refiere, para ir un poquito entendiendo cómo es la historia de Israel. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel es una parte muy importante en la parte del diseño que Dios le está dando a Israel en este tiempo. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Voy en el verso 15. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Y menciona a María como parte importante de el nacimiento virginal de Jesucristo. Amén. Así que vamos a ir con el verso, por favor, pastor, con la parte tuya para ir. Claro. Estamos en Isaías 9, 1 y 2. Y vamos a ver la segunda parte. No vamos a ver todo el estudio, como hemos hablado, un poco amplio, pero el objetivo que tiene nuestro pastor con esto es que todos despertemos el interés de escudriñar un poco más las Escrituras. Amén. 9, Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Micrófono, por favor, ahí. Se me ha puesto nervioso el pastor. Sí, el capítulo 9 de Isaías, versículo 1. Sí. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Está hablando de la predicación de Jesús, sí. Versículo 2. Sí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Amén. Amén. Vamos a ver dónde se cumple eso. ¿Qué tiene aquí? Mateo 3:17. ¿Me ayudan por favor con el micrófono? Gracias, hermano. Mateo 3:17. Aquí lo tenía cerquita.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia, correcto. Pásele por favor a la hermana Mateo 4, 12 y 17. Bueno, hermano, gracias. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Hasta el 17. Sí. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y los asentados en la región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hasta ahí. Mire, hermano, qué interesante de lo que estábamos hablando, que Dios sabe desde cuándo puso la fundación de este templo donde estamos nosotros acá. La gente que oró por este lugar, oraron por nosotros, porque nosotros nos íbamos a congregar aquí, pero nadie de nosotros puso un centavo para que todos estos instrumentos y todo lo que está aquí fuera puesto, y ya está diseñado por parte de Dios para servirnos a nosotros. Vemos ahí el cumplimiento de una profecía, porque desde antes en el Antiguo Testamento ya se había dicho: de la tierra de Zabulón y de Galilea, de ahí iba a ser la predicación y se iba a acordar el Señor de ellos. Mire qué bonito. Y por eso cuando vemos lo que dijo el hermano, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, se refiere en el momento en que Jesús va a ser bautizado por Juan. Y ahí viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, cumpliendo esa parte de la profecía de que Él es el Mesías y el enviado. Y esta genealogía que hace Mateo acá nos está diciendo, entonces miren, desde que empezó realmente la creación, ¿verdad? Desde que todo esto nosotros podemos juntarlo en 14 eventos de generaciones en 3 bloques. Y lo hace para enseñarle ¿por qué toma desde Abraham y no toma las otras generaciones antes de Abraham, Mateo. Porque en Abraham es que está el llamamiento, y en eso el Señor se le aparece a Abraham diciéndole: en tus generaciones serán benditas toda la tierra, de las generaciones que iban a nacer de Abraham. ¿Estamos ahí, mis amados? Así que vamos a continuar en la parte 3. Parte 3 del Evangelio de Mateo es que demuestra que Jesús es el siervo escogido de Dios. Por eso vamos a ver Isaías 42, 1 al 4. Por favor, hermana. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Voz de radio, de locutora de radio, hermano. Denle un aplauso a la hermana. ¿Dónde se cumple eso? Vamos a ir a Mateo 12, versos 15 y 21. Gracias, pastor, por tu servicio. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien tengo agradada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nada oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. El pabilo, perdón.
el pabilo que humea, y es que tuvo cuidado el Señor. Tenemos a un pueblo de Israel en una complicación religiosa autoritaria. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestras congregaciones habemos pastores que ponemos reglamentos y camisas de fuerza a la congregación? ¿Qué creen ustedes que pasa? Restringimos y hacemos entristecer a la oveja y no la dejamos que se desarrolle. Jesús viene y Él viene como un siervo sufriendo, porque empezar a confrontar el esquema religioso de esa época requiere realmente un gran esfuerzo. Primero, porque hay un rechazo de los líderes religiosos de esa época. Segundo, porque el pueblo quiere ver un líder, pero un líder que les quite la carga que tienen ellos de estar soportando, por un lado, los líderes religiosos y por el otro lado, al ejército de Roma que los tiene también oprimidos. Entonces Él viene y se pone en los zapatos de la gente, del que necesita, y empieza a echarse en los hombros, a caminar en las calles y a decirle: yo soy también como uno de ustedes. Y a veces nosotros como pastores formamos una distancia tanto con la gente que no nos damos cuenta que nosotros no somos los super grandes ungidos. Eso no lo dice la Escritura. Es más, dice de que nos consideremos a nosotros de que siervos inútiles porque solo hicimos lo que se nos mandó a hacer. Porque desde antes de la fundación del mundo están estas obras hechas para que nosotros vengamos a este templo. Y nosotros nos enseñoreamos de la gente y a veces nos empavonamos y nos perdemos realmente quién es realmente el que merece toda la gloria, la honra y la alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él se le imperio, la gloria y la potestad por siempre, porque Él se lo merece. Dale un fuerte aplauso a Él. Así es que hay un nuevo concepto que hay que traer a la gente. Y para que ese nuevo concepto, me preste el micrófono un poquito, pastor, para moverme. Ese nuevo concepto requiere un poco más de estar con la gente que necesita. Por eso el pabilo humeante dice: no va a pagar. ¿Han visto esos pedacitos de madera que tiene el fuego? Que cuando uno saca ese pedacito de madera, cuando está cocinando, se está echando humo al solito. Entonces, es ese cuidado que tiene el maestro de acercarse a la gente y no quitarle el poquitito de fe que tiene, sino que es levantarla con amor. Ese es el nuevo concepto del Evangelio del Reino, que necesita pasarse de generación en generación hacia nuestros hijos, y la iglesia debe de cuidar al que esté más pequeño y necesitado. ¿Alguien puede decir amén? Ese es el nuevo concepto del reino, y por eso Él trae un nuevo pacto, porque es un evangelio basado en la misericordia. Y como Mateo es un hombre rechazado por el pueblo judío, en realidad es un pecador, lo tienen de menos, está señalado. ¿Qué mejor elemento el Señor pudo haber llamado para llevar su mensaje al pueblo judío? Que es una persona que realmente está desacreditada, para demostrar realmente cuál es el nuevo concepto de este reino. Y vamos a irlo viendo con ese nuevo pacto. Y me ayuda por favor a ir a Zacarías 9:9. ¿Alguien tenía por favor este versículo, Zacarías 9:9? Tú, ¿verdad, hermana? Amén. ¿Me le pueden pasar el micrófono por favor encendido a la hermana? Ya vamos a ir terminando, hermano, ya nos falta poco. Me avisan el tiempo. Si no, se me olvida que estoy... Zacarías 9:9, hermano. El futuro del rey de Sión: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, por un pollino hijo de asna. Amén. La profecía de cómo iba a ser la entrada triunfal de Jesús. Mano Carlos, por favor, llévenselo a Mateo 21, 1 al 11, hermano, todo. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén,
y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Qué bonita esta parte de la Escritura. ¿Me ayuda, por favor? Número 1, la Virgen tiene un bebé y Belén es el lugar donde nace. Número 2, predicación en Galilea y Jesús es un siervo. Número 3, el siervo escogido de Dios. Número 4, entrada triunfal a Jerusalén. Y número 5, la traición de Judas con 30 monedas de plata la pueden hallar en Zacarías, y Mateo 26 lo explica también. Ustedes saben de que cuando lo traicionó habían 30 monedas de plata, no necesitamos irlo a leer porque creo que la mayoría se saben esa parte. Luego vemos en Salmos capítulo 2 y también en Isaías capítulo 53, vemos la parte de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento que iba a tener en la cruz. Y luego vemos en Mateo 27 que lo confirma prácticamente toda la escena del sacrificio de su muerte. Entonces, Mateo hace todo esto y lo lleva desde la genealogía para ir cumpliendo parte de todas las profecías, para llevarlo y demostrarnos a nosotros de que aparte Jesús de ser realmente de la descendencia de Israel, Él es el Mesías, el enviado, porque está cumpliendo más de 300 profecías están en los 4 evangelios. Aquí solo estoy agarrando una parte. Muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías y todavía ellos lo están esperando, solo porque agarran un par de versículos donde todavía no los han estudiado tan bien como para decir: sí, pero faltó que se cumpliese esta coma. Cuando tenemos 300 versículos de evidencia que respaldan que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y Salvador de su pueblo, creo que es suficiente para que nosotros digamos: hay suficiente evidencia que dice que Jesús realmente es nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a Él sea siempre la gloria, la honra y la alabanza. Déselo fuerte al Señor. Luego quiero que mire estos pasajes y con esto termino. ¿Me ayudas por favor ahí, Dani? Para que observe cómo, y esto solo para citar un poquito el ejemplo, mire la cronología de la vida de Cristo. Parece que tú, Carlos, estabas leyendo la Biblia de una manera cronológica, ¿verdad? Tú nos citaste la vez pasada que estabas haciendo eso. También usted puede buscar muchos estudios y decir: voy a leer la Biblia de manera cómo fue la vida de Jesús, no cómo encuentro los capítulos. Porque eso es lo que a veces uno dice: bueno, ¿y qué pasó aquí? Yo cuando leo Lucas y cuando leo Marcos y cuando leo el otro, me confundo un poco. Y es porque no están todos en orden cronológico. Aquí sí está, y lo vamos a ver. Primero anuncio de Zacarías solo aparece en Lucas, la anunciación en Lucas, visita a María Elizabeth, Lucas, el nacimiento. Nacimiento de Juan el Bautista está en Lucas, el anuncio a José, el casamiento está en Mateo, el nacimiento de Jesús está en Lucas. Vamos al siguiente, por favor.
van a ver ahí que Lucas tiene del 9 hasta el 12, donde está el anuncio de los pastores, la circuncisión, la presentación de Jesús en el templo. Luego la visita de los magos aparece en Mateo, ya no aparece en los otros evangelios. De ahí vemos la huida a Egipto, que ya saben que magos o sabios, ¿verdad? Pero aquí es solo para que nosotros comprendamos un poco cómo está estructurado la cronología. Después regresamos a Nazaret y ahí sí lo encontramos en 2 de los evangelios. La primera visita de la Pascua, la adolescencia y la juventud. Sigamos por favor, Dani. Después sigue el ministerio de Juan el Bautista y vemos ahí que el ministerio de Juan el Bautista sí lo encontramos en tres de los evangelios, el bautismo de Jesús en otros 3, la tentación sí está en 3, Jesús es declarado el Cordero de Dios en Juan capítulo 1, después están los primeros discípulos, las bodas de Caná. Siguiente, por favor. Y yo felicito al pastor porque realmente estudiar los evangelios es que estos 4 son las buenas nuevas de salvación. Ahí está basada nuestra fe. Y la diferencia en entender, porque Mateo es el que más hace énfasis en la iglesia y además el reino. Y es importante entender que cada figura tiene un tipo de función muy distinta. Mire, la primera Pascua es la limpieza del templo, está en Juan. La entrevista con Nicodemo está en Juan, ministerio en Judea, y la samaritana y el hijo del noble solo en Juan. Después, cuando Juan está en prisión, solo se narra en 2 de los evangelios. De ahí sigue la segunda Pascua, porque hay que entender esa parte. En la primera fue la limpieza del templo y en la segunda encontramos el paralítico de Betesda, que todo el mundo sí sabemos y hemos escuchado esa historia y la vamos a encontrar en Juan. Después está rechazado por el Sanedrín. Y vamos al siguiente, por favor. Tal vez no los vamos a alcanzar a ver a todos ahora y no es necesario, pero es para que nos vayamos formando un poquito más de criterio en las Escrituras. Amén. Y esta es nada más una introducción porque vamos a seguir estudiando los libros y vamos a seguir estudiando los evangelios. Comienza el ministerio en Galilea, lo encontramos en 2. Ahí están los años en los que lo podemos también, dónde está situado en nuestro calendario. El primer rechazamiento en Nazaret, el traslado a Capernaum, el llamamiento junto al mar, el endemoniado de la sinagoga, la suegra de Pedro y enfermos curados y el primer viaje por Galilea. Hasta ahí vamos a llegar, porque no nos va a dar tiempo y no es tampoco el propósito de que los agarremos todos y agarremos demasiada información, sino que observemos que la cronología nos puede llevar en un rumbo distinto y entender un poco mejor las Escrituras y decir, sí, ¿verdad? Si yo me voy estudiando de esta manera, voy a entender un poco más a Jesús. Amén. Así es que quiero que se ponga en pie conmigo y decirle al Señor, si usted tiene interés en seguir escudriñando un poco más, esto era nada más como el dulce, ¿verdad? Le dijo el pastor, ¿y cuál es tu objetivo, pastor? Le dije yo, con estos estudios. Me dijo, despertar el interés en la iglesia para conocer los evangelios. Y verdad que está bonito, hasta a mí me puso a estudiar un montón, que tenía rato de no buscar más información, y así es que sí me estuve preparando más de 2 semanas, pastor, ¿verdad? Desde que me dijiste, desde el anuncio que dio el ángel Omar hasta esta predicación fueron más de 2 semanas. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a todos. Señor, esta noche, Señor, gracias por tu palabra. Que este conocimiento, Señor, forme parte, Señor, de mi corazón. Y que cuando yo salga de este lugar, tal como aprendí ahora, que esta es la función de la iglesia, edificarme, yo allá afuera lo voy a poner en práctica, Señor. Vaya a extender tu reino, vaya a tomar los lugares altos, vaya a tomar los lugares, los territorios que tú nos has dado, para que esta iglesia se siga expandiendo, Señor, sobre toda la tierra. Bendito Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por cada uno de los que están conectados en este momento y que estuvieron dedicando su tiempo, Señor, para escucharnos y para compartir también con nosotros. Gracias a Susana, que la vi conectada, Señor. Gracias a Ariana, gracias a todos los que estaban conectados ahí, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos y también llévanos con bien a nuestros hogares. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, y el pueblo dice, amén. Dios me los bendiga, mis amados.